but I live in Tulancingo, Hidalgo. I am 19 years old. I'm a student of veterinary medicine in the CAP. My favorite pet is a dog. In my free time, I like watch movies and play with my pets. I can eat without getting fat. Siram Ortega Sánchez. I am from Pachuca. I live in Tulancingo. I am a student of veterinary in ICAP. I am 22 years old. My favorite animal is the wolf. In my free time, I like to play football. I can dance guapangos. My name is Guadalupe Ramirez. I am from Pachuca, Hidalgo, but lives in Tulancingo, Hidalgo. I am student veterinary medicine and zootechnic. I am 19 years old. My favorite pet is a dog. In my free time, I like to stay with my family. I can do creative things. My name is Saul Sosa Muñoz. I am from Mexico City, but I live now in Tulancingo, Hidalgo. I study veterinary medicine in ICAP. I am 22 years old. My favorite animal is the crocodile. In my free times, I like to play video games, draw, and sleep. I can draw, paint, and cook. My team and I are going to talk about digestive systems in lambs. It is a little ruminant, and it lives in steppes, mountains, and farms. It is a very important animal in the production and alimentation to the state of Hidalgo. We talk about histology, anatomy, and history. Antecedentes de los ovinos en México. Los ovinos domésticos que existen actualmente en México provienen de las razas españolas Lacha, Churra y Manchega, traídas en el segundo viaje de Colón en 1493, y el posterior cruzamiento de estas razas con otras que han ingresado al país desde el siglo pasado hasta nuestros días. El rebaño nacional se fue incrementando a través de los años, principalmente en manos de los españoles, y a partir de 1526 se permitieron las estancias, que era la renta de tierras para criar ovinos en la Ciudad de México, Coyoacán, Chapultepec y Coajimalpa. En México se practicaba la trashumancia, que consistía en el acarreo de los animales a través de los terrenos con mejores condiciones de praderas y agua, hasta llegar a las zonas de mercado. En 1579 existían en Querétaro 200,000 ovejas que recorrían de 300 a 400 kilómetros en septiembre para consumir los pastos en las regiones de Chapala y regresaban en mayo a la Ciudad de México. Para 1635 bajaban regularmente a las llanuras de Nuevo León 13 rebaños, con un total de 300,000 ovejas, y en 1714 existía un rebaño en Tecámac con 8,000 cabezas. En el siglo XVI, la clase dirigente de los indígenas, que eran descendientes de los nobles, llegó a tener rebaños con varios cientos a varios miles de cabezas de ovinos, pero nunca superando los rebaños de los españoles. A finales del siglo XVI, las leyes virreinales los limitaron a tener, cuando mucho, 300 ovejas por rebaño. En la Ciudad de México se prefería la carne de carnero y se consumía varias veces más que la de res. En 1557 ya se mataban 120,000 ovinos y para 1604, en 7 poblaciones de la Nueva España, había 114 rastros. En 1784 entraron a la Ciudad de México 280,000 ovejas y para 1786 fueron 278,297. En cuanto a lana se refiere, en 1570 se producían en México 3,000 arrobas. Una arroba es igual a 11.502 kilogramos. Esto equivalía a 34,506 kilos y para 1580 se producían 12,000 arrobas, o sea, 138,024 kilos, por lo que México a finales del siglo antepasado llegó a ser un país exportador de lana fina. Actualmente, la población ovina nacional es de 6,164,757, la cual se distribuye de la siguiente forma: en la zona centro 55%, en la norte 23%, en la zona sur 16% y en el trópico 6%. Formación de ácidos grasos volátiles. La principal dieta en rumiantes está basada en forrajes y granos que al ser procesados se convierten en celulosa, hemicelulosa y almidón dentro del rumen. Durante la fermentación rumial,
La población de microorganismos, principalmente bacterias, fermenta los carbohidratos para poder generar energía, gases, calor y generar características adecuadas para la producción de ácidos grasos volátiles. Los ácidos grasos volátiles son compuestos de cadena carbonada corta. Se producen durante la degradación fermentativa de los alimentos en el rumen y pueden ser convertidos en glucosa o ácidos grasos. Se consideran como ácidos grasos volátiles el ácido fórmico, acético, propiónico, butírico, isobutírico, 2-metiobutírico, valérico, isovalérico, caproico y caprílico, producidos en mayor cantidad el acético, propiónico y butírico, y menos producidos el caproico y el caprílico. A consecuencia de la ausencia de oxígeno en el rumen, el piruvato obtenido de la glucólisis se fermenta y con ayuda de las bacterias ruminales crea ácido acético, ácido propiónico y ácido butírico. Estos ácidos grasos volátiles son precursores de otras rutas metabólicas en el rumen, como la metanogénesis. Esto ocupa un ácido acético y propiónico para generar metano que mantiene en condiciones anaerobias el rumen y el exceso de metano se expulsa mediante el eructo. Los ácidos grasos volátiles obtenidos pasan de la primera parte del intestino delgado al hígado a través de la vena porta. El hígado, a su vez, transporta y distribuye estos ácidos grasos al torrente sanguíneo. Con el acetilcoenzima A se distribuye, pasando a ser precursores del ciclo de Krebs. Los demás productos obtenidos se distribuyen en todo el cuerpo. Estos productos ingresan como energía y proteína, ayudando a los músculos y a otros tejidos. La glucosa sobrante puede reciclarse y entrar de nuevo a la glucólisis o entrar en forma de lactosa en la glándula mamaria al momento de lactancia. El aparato digestivo de los ovinos empieza desde la cavidad oral. Los ovinos, que son rumiantes, son un grupo más especializado y desarrollado, que tienen la capacidad de digerir fibras y presentan ciertas características morfológicas y fisiológicas digestivas que los diferencia de los otros animales. La rumia consiste en la regurgitación de material semidigerido, remasticación y agregación de saliva. Este tipo de animales, que se caracterizan por tener varias divisiones o compartimentos en el aparato digestivo, también se les ha denominado como poligástricos. El rumen está unido con el retículo. Allí, para obtener energía, microorganismos como bacterias, protozoos y hongos fermentan el alimento hasta convertir la fibra en celulosa y hemicelulosa. El aparato digestivo de los rumiantes está compuesto por la cavidad oral, la lengua, el estómago. El aparato digestivo de los rumiantes está compuesto por la cavidad oral, la lengua, el esófago, el estómago, el rumen, el retículo, el omaso, el abomaso, el hígado, el páncreas, el intestino grueso e intestino delgado, el recto y el ano. Hola, yo soy Saúl Sosa y voy a hablarles sobre el aparato digestivo en pequeños rumiantes. Empezamos por los labios o los carrillos, que tienen una epidermis y dermis, una mucosa oral formada por un epitelio estratificado escamoso cornificado y una lámina propia de tejido conectivo, glándulas salivales menores y una unión mucocutánea y una estructura central de músculo esquelético. Después seguimos en los dientes, los cuales están compuestos por 3 células fácilmente reconocibles: los odontoblastos, que están en la cavidad pulpar del diente, los cementocitos, que conforman el cemento dental, y los ameloblastos del esmalte, los cuales conforman el esmalte. Dentro de la cavidad oral podemos encontrar la lengua, la cual está en su mayor parte formada de músculo estriado esquelético, cuyas fibras se disponen en los 3 planos del espacio, formando ángulos rectos entre cada plano. La lengua está formada por 4 tipos diferentes de papilas: filiformes, fungiformes, caliciformes y en algunas especies las foliadas.
Pasando a la cavidad oral, encontramos el esófago, el cual está constituido de una túnica mucosa que tiene un epitelio estratificado escamoso, una lámina propia y la muscular de la mucosa. Abajo está la tela submucosa, que está conformada de tejido conectivo colágeno laxo, el plexo sanguíneo y nervios. Abajo encontramos la túnica muscular, conformada de tres estratos: el estrato circular interno, el plexo mientérico y el estrato longitudinal externo. Por último, encontramos la túnica adventicia o serosa de tejido conectivo colágeno laxo y mesotelio. Ahora entramos a la parte más importante del aparato digestivo, distintiva en rumiantes. Encontramos primeramente lo que viene el rumen, el cual tiene una túnica mucosa formada por papilas y un epitelio estratificado escamoso cornificado, también poseyendo una lámina propia. Abajo tiene su tela submucosa y una muscular, que está conformada de músculo liso. Tiene un estrato circular interno y un estrato longitudinal externo. Posteriormente encontramos la serosa de tejido conectivo colágeno y un mesotelio. Después encontramos el retículo, que en su mucosa está formado por crestas mayores y menores, un epitelio estratificado escamoso cornificado, una lámina propia y la muscular de la mucosa. También tiene una tela submucosa, una muscular de músculo liso, que tiene un estrato oblicuo, y la serosa de tejido conectivo colágeno laxo y mesotelio. Después encontramos el omaso. En su mucosa está formado de láminas, un epitelio estratificado escamoso cornificado, una lámina propia, la muscular de la mucosa, una tela submucosa, una muscular, que es músculo liso, que tiene un estrato circular interno y un estrato longitudinal externo. Por último, también encontramos que tiene serosa. El último estómago es el abomaso o estómago verdadero, comúnmente encontrado en la mayoría de los animales. Tiene un epitelio simple columnar, no presenta exocrinocitos caliciformes y forma una mucosa gástrica. Continuando, encontramos el intestino delgado, con una túnica mucosa formada por las vellosidades intestinales, un epitelio simple columnar con microvellosidades y exocrinocitos caliciformes intercalados, una lámina propia, una muscular de la mucosa, una tela submucosa, una túnica muscular que tiene un estrato circular interno, plexo nervioso mientérico, un estrato longitudinal externo, una túnica serosa de tejido conectivo colágeno laxo y un mesotelio. Después proseguimos con el intestino grueso, el cual no forma vellosidades intestinales, tiene un epitelio simple columnar con microvellosidades y exocrinocitos caliciformes intercalados, una lámina propia, una muscular de la mucosa, nodos linfoides agrupados, una tela submucosa, una túnica muscular y una túnica serosa. Ahora hablaremos de las glándulas anexas, como son el hígado. Está conformado de lobulillos hepáticos, unidades morfofuncionales separados por tejido conectivo de apariencia hexagonal, compuestos por láminas de hepatocitos dispuestos radialmente a partir de la vena central del lobulillo. Dentro de los lobulillos encontramos la tríada porta. Es una región muy importante del hígado, ya que se localizan en las esquinas de los lobulillos en los llamados canales portales. Está formada por una rama de la vena porta, una arteria hepática y un ducto biliar. Dentro del hígado también encontramos lo que vienen siendo los hepatocitos, que forman los lobulillos hepáticos. Los capilares sinusoides hepáticos, en cuya pared observamos los macrofagocitos estrellados, que son el medio de defensa del hígado. Ahora hablaremos, por último, de la vesícula biliar, un órgano hueco, músculo membranoso. La túnica presenta pliegues y un epitelio simple columnar. No presenta exocrinocitos caliciformes. Presenta muscular de la mucosa. La túnica muscular es poco aparente y presenta una túnica serosa. Su función es almacenamiento, concentración, acidificación y liberación de la bilis. Antes de terminar, también hablaremos de las glándulas salivales, como la parotidia, que es una seromucosa, la mandibular, que es una mucosa, y la sublingual, que es una serosa. Aparte también de la glándula anexa final, que es la glándula del páncreas, que es una glándula exócrina y endocrina. La mayor parte de su masa es de función exócrina, cuya arquitectura histológica es muy similar a la de las glándulas salivales. Presenta adenómeros de forma cinar y un sistema de ducto típico. Produce enzimas digestivas. La función endocrina, representada por los islotes pancreáticos, produce hormonas como la insulina, el glucagón y la somatostamina. Esto es todo por ahorita. Les doy las gracias por haber escuchado esto y hasta luego.